Saludo, soy la doctora Beatriz Rivera Urrutia, catedrática de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En el día de hoy voy a presentarles un trabajo fílmico cuyo propósito principal es describir y demostrar la entrevista inicial en la consejería terapéutica o psicoterapia. La entrevista inicial es fundamental en el proceso de ayuda, pues establece el cimiento de la relación de ayuda y promueve el inicio de la definición del problema. Este trabajo fílmico es el producto de la experiencia profesional durante varias décadas educando a estudiantes universitarios sobre la consejería terapéutica en el proceso de rehabilitación y ofreciendo servicios psicoterapéuticos a personas con discapacidades físicas o psiquiátricas. Durante la grabación, al referirnos al profesional de ayuda, al terapeuta, consejero, entrevistado, consumidor o cliente, lo haremos de forma general sin implicar un género en particular. Antes de proceder a hablar sobre la entrevista inicial, deseo enmarcarla en su meta fundamental, que es el promover el inicio del proceso de consejería o psicoterapia. La consejería y la psicoterapia son procesos de ayuda que científicamente han probado ser efectivos. Ambos tienen el objetivo de promover cambios conductuales, comparten modelos teóricos y técnicas. En este trabajo nos referiremos a los aspectos comunes de ambos procesos de ayuda y obviaremos sus diferencias. De ahí que utilizaremos los conceptos de consejería y psicoterapia y los de consejero, terapeuta o psicoterapeuta indistintamente. Debemos recordar que el proceso de consejería terapéutica o psicoterapia requiere que el profesional se comunique con efectividad y propósito para promover el cambio de conducta que le permita al cliente resolver la situación o conflicto que le motivó a solicitar la ayuda. Sabemos además que la relación terapéutica es un elemento importante para el éxito del proceso de ayuda. El entendimiento empático es el vehículo para establecer la relación de ayuda a que hacía alusión Carl Rogers. El mismo ha probado ser altamente efectivo en numerosas investigaciones. La motivación del cliente, sus características de personalidad y la sintomatología son también elementos importantes en el éxito del proceso. La utilización de modelos teóricos con evidencia científica contribuyen al éxito del proceso. Las características personales del consejero o terapeuta, además de su adiestramiento, son muy importantes en el establecimiento del ambiente de consejería y de su efectividad. El consejero debe ser una persona flexible, psicológicamente estable, no enjuiciadora y conocedora y respetuosa de la diversidad, capaz de escuchar y aplicar sus buenas destrezas de comunicación. La efectividad del consejero aumenta cuando le solicita sistemáticamente retroalimentación al cliente que recibe sus servicios e incorpora la misma en sus intervenciones. Los estudios científicos en psicoterapia o consejería terapéutica han sido numerosos. Para las décadas de los 70 y principios de los 80 fueron denominados estudios de resultado y proceso, conocido en inglés como Process and Outcome Research. Los mismos estaban basados en los tratamientos apoyados por la evidencia científica de estudios altamente controlados utilizando análisis estadísticos multivariados. En las décadas de los 80 y 90 se habla del tratamiento basado en la evidencia empírica, denominado en inglés como Evidence-Based Treatment, el cual integra los mejores hallazgos científicos con el peritaje del clínico en el contexto de las características de grupos homogéneos de consumidores. Esos hallazgos siguen siendo estudios controlados que muy bien podrían estar algo distanciados de la realidad del escenario clínico o de servicio. Son estudios donde se utilizan grupos controlados diagnosticados con un trastorno o discapacidad.
Por otro lado, en el escenario clínico se proveen servicios a personas con características diversas que padecen usualmente más de un impedimento, discapacidad o enfermedad. Recientemente se aboga por lo que se ha denominado la práctica basada en la evidencia empírica o el Evidence-Based Practice, donde se continúan las investigaciones científicas desarrolladas e implementadas en escenarios de práctica clínica. Se entiende que este enfoque se acerca más a la realidad del consumidor que recibe servicios y permite que los hallazgos sean más útiles para el clínico. Como resultado de los hallazgos científicos, conocemos entonces qué es lo que funciona, bajo qué circunstancias y para qué tipo de consumidor. De modo que en la actualidad ofrecer un proceso de consejería o psicoterapia no es meramente intervenir de acuerdo a un modelo de preferencia del consejero, como lo era en las primeras décadas del siglo XX, sino es intervenir para promover un cambio en conducta respondiendo a la realidad y preferencias del consumidor. Conlleva intervenciones especializadas que hayan probado ser efectivas y que se atemperen al contexto, preferencias y culturas de este último. De modo que el profesional en formación debe conocer diversos modelos de consejería o psicoterapia y procederá a seleccionar el modelo de acuerdo a las características del consumidor y a la situación o queja que presenta. A partir de la entrevista inicial, el terapeuta decidirá cuál modelo de consejería debe utilizar que pueda ser mejor para el consumidor y le permita atender la situación que motivó el referido. Luego de proveer el trasfondo anterior, pasemos a lo que nos compete en este trabajo, es decir, al tema de la entrevista inicial. Para facilitar el proceso educativo haremos referencia a las etapas de la entrevista inicial, originalmente descritas por Bushheimer y Balogh, las cuales fueron acogidas por Hansen, Stevig y Warner en su libro Counseling Theory and Process. Esos autores dividen la entrevista inicial de consejería en tres fases. Primera, el establecimiento del problema. La segunda es la exploración y la tercera es el cierre y planeo. Los objetivos de la entrevista inicial son básicamente 4. Establecer el cimiento para la relación terapéutica, auscultar las realidades psicológicas del cliente o consumidor, ofrecer estructura al proceso de ayuda, establecer de forma preliminar las metas terapéuticas. A continuación se definirá cada una de esas etapas y se discutirán los objetivos. Cuando el consejero comienza la entrevista, sienta el tono para el resto de la sesión y de futuras intervenciones. Es importante entonces que el consejero se disponga a recibir al consumidor con apertura y atención. Al inicio de la entrevista, la persona informa su preocupación, situación o queja, es decir, lo que reconoce o piensa sobre eso que le motivó a buscar ayuda. Expresa lo que entiende sobre su situación. De ahí que es muy importante que el consejero le provea un ambiente donde el cliente puede expresarse libre y ampliamente. A medida que el consumidor o cliente expresa su problema, se sugiere la forma en que éste se percibe a sí mismo en relación a su situación o problema. Al inicio de la entrevista, el cliente podría tener dificultad en la expresión de sus sentimientos o podría expresar síntomas que no están relacionados directamente con su problema. Las personas ansiosas, por ejemplo, podrían proveer muchos detalles sobre la situación que le aqueja para controlar el contenido de la entrevista y así disminuir su ansiedad, a la vez que evitan que el consejero enfoque en sus sentimientos o áreas de vulnerabilidad. Ejemplos de posibles áreas de vulnerabilidad de un consumidor ansioso son aquellas donde él o ella debe asumir responsabilidad o la expresión de emociones ante un extraño. Aún así es importante permitirle al consumidor expresar todo cuanto necesite
a menos que eso imposibilite la exploración del problema. Cabe preguntarse por qué es tan importante la relación terapéutica. Si no se establece una relación terapéutica, la consejería se anula o imposibilita. Así que el terapeuta debe promover el establecimiento de la misma. La relación terapéutica es una relación interpersonal diferente a otras. Es diferente a la relación de parentesco, amistad o trabajo, pues existe una cercanía especial donde existe confianza y un cierto grado de intimidad. En ella existe una relación de autoridad, pero no de autoritarismo, y se respetan los límites o fronteras psicológicas del consumidor, sus valores y su visión de mundo, aunque en ocasiones estos últimos sean retados para darle espacio a la reevaluación y al análisis del cliente o consumidor. Es una relación cohesiva que requiere de la protección de la privacidad del cliente y del compromiso del profesional de ayuda al laborar conjuntamente con el consumidor para ayudarle a decidir la forma en que se abordará y se solucionará su dificultad o queja. La exploración prematura de conflictos intensos puede afectar negativamente el proceso de ayuda, puesto que el cliente puede experimentar no estar en control de sí mismo frente al consejero y elevar sus niveles de ansiedad, o meramente servir de válvula de escape o catarsis, aumentando la posibilidad de que al sentir alivio, el consumidor abandone el servicio prematuramente. Por tanto, el consejero debe tener la habilidad de discernir qué aspectos de la presentación del cliente deben ser obviados en ese momento o pospuestos. Si el cliente viene a la entrevista poco motivado, los esfuerzos del consejero irán dirigidos a ayudar en la identificación de incentivos para la consejería, posponiendo cualquier otro trabajo terapéutico hasta que eso se logre. La segunda fase es la fase de exploración del problema. Los clientes o consumidores colaborarán con la exploración cuando el ambiente de consejería sea suficientemente seguro para él o ella. Aun cuando el consumidor exprese emociones durante la entrevista inicial, eso no garantiza que estemos trabajando con la médula del problema. Puede que solo sea un desahogo para el consumidor. El consejero facilitará el proceso de exploración si en la entrevista inicial escucha atentamente y luego enfoca en la información específica que llevará al entrevistado a la autoexploración. En esta fase, el consejero debe auscultar las realidades psicológicas del consumidor, es decir, los valores, fortalezas y visión de mundo del consumidor en cuanto a la situación que le trajo a solicitar servicio. Los consumidores que se expresan más libremente acerca de sí mismos y de sus sentimientos tenderán a revelar lo suficiente para darle al terapeuta una idea preliminar sobre el problema. Aún así, debe comprenderse que usualmente se requiere de la realización de varias sesiones para comprender la dinámica del problema o del consumidor ante el mismo. La exploración debe incluir el auscultar tanto las deficiencias como las fortalezas del consumidor. Las técnicas de parafraseo, reflejo sentimientos, resumen y clarificación pueden ser útiles en esta etapa. La comprensión positiva incondicional y la centralidad de la persona en el proceso de ayuda descritas por Carl Rogers y las técnicas del parafraseo y reflejo de sentimiento, promovedores de la empatía, han probado ser efectivos en el proceso de la entrevista de consejería, técnicas también incorporadas en la entrevista motivacional. El enfocar en las fortalezas del consumidor, asumir una actitud de respeto y apoyo, así como el entender que el cambio terapéutico depende sustancialmente del cliente o participante,
y que usualmente enfrentamos ambivalencia al cambio, son factores indispensables en la misma para el establecimiento de metas terapéuticas o metas de consejería alcanzables. Tercera fase, cierre y planeo. Antes de finalizar la entrevista inicial, el terapeuta desea establecer algunos acuerdos para futuras entrevistas. Ejemplo, arreglos para el establecimiento de las citas, las cancelaciones, tardanzas y reglas básicas del proceso terapéutico, denominado en la literatura como role induction. Es decir, el consejero desea darle estructura al proceso de ayuda de modo que el consumidor conozca las expectativas del terapeuta con respecto al proceso y tenga una idea general sobre su compromiso con el mismo. Dependiendo de la exploración lograda, el consejero podría establecer uno o más metas preliminares para el proceso terapéutico, las cuales serán reafirmadas según la exploración del problema en futuras sesiones. Como se dijo anteriormente, la entrevista inicial sentará las bases para la relación de ayuda que ha comenzado. Es muy importante que el cierre de la sesión sea cálido, amigable y comunique deseo de colaborar con el consumidor en la solución de su situación o queja. Dicho de otro modo, debe instar la esperanza en el consumidor. La comunicación verbal y no verbal del consejero debe ser congruente y comunicar interés en volver a reunirse con el consumidor. También debe mostrar el entendimiento empático posible sobre la queja o situación que trajo al consumidor al proceso de ayuda. La técnica de resumen es útil en esta fase. Recapitulando, para promover una entrevista inicial de consejería, el profesional debe escuchar con apertura y sin prejuicios o agendas, demostrar que estamos comprendiendo lo que el consumidor comunica, permitir que el consumidor sea el interlocutor de mayor participación y evitar interrumpir en la medida de lo posible, utilizar las técnicas de escuchar para explorar y comprender el problema presentado desde diversos ángulos, comunicar comprensión empática para que el consumidor se sienta confiado y su comunicación sea espontánea y genuina. Estar formal y cabalmente adiestrado en los modelos de psicoterapia y en los hallazgos científicos relacionados. Tomar el tiempo necesario para profundizar en el diálogo con su entrevistado a modo de lograr una definición preliminar de la preocupación o situación que motivó al entrevistado a solicitar ayuda y establecer metas. Explorar la realidad del entrevistado desde una perspectiva holística e integrada que incluya los elementos personales y contextuales que influyen en la situación que promovió la solicitud del servicio. Comprender la perspectiva del consumidor, sus valores y realidades. Enfocar en las fortalezas del consumidor y no en sus debilidades o discapacidades, promover la reflexión genuina del consumidor sobre sí mismo y sobre la situación. A continuación observaremos una entrevista inicial breve donde el joven Arnaldo Rodríguez solicita servicios de consejería terapéutica. Buenas tardes, Arnaldo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy bien. Ok. ¿Qué te trajo por aquí hoy? Realmente vine como que en la emergencia de la situación, de lo que tengo. Quiero... Una situación personal. Sí, es bien personal. Ok. Pues vamos a hacer una cosa. Déjame entonces explicarte lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar conversando por espacio de quizás 30, 40 minutos y sobre eso que a ti te preocupa. Lo que hablemos aquí va a ser algo confidencial, algo privado. Okay.
excepto si hubiera algo de lo que tú traes que me sugiera a mí que tú puedes querer hacerte daño a tu vida o hacerle daño a otras personas. En ese caso, pues la ética, ¿verdad?, de nosotros requiere que nosotros entonces busquemos preservar tu vida y ayudarte de alguna manera en que eso pueda ser así. Si fuera otra la situación, por ejemplo, en que tú estuvieras en este momento involucrado en algún crimen o activamente en este momento o en algún crimen no resuelto, pues quizás también tendríamos que revelar la información, porque en las leyes de Puerto Rico el no hacerlo pues sería encubrimiento. Pero si ninguna de esas tres situaciones fueran reales, pues todo lo que hablemos en esta entrevista va a ser confidencial, se va a mantener entre tú y yo. ¿Ok? Pues si quieres puedes empezar y déjame saber qué es lo que te pasa, ¿verdad? Lo más ampliamente que tú puedas. Pues dije, ¿verdad? Dije emergencia porque siempre ocurren entre las relaciones con esta persona, que no quiero llamarle mi pareja, porque pues vuelve como que de compromiso. Pero le dije, digo emergencia porque yo no tenía las peleas, entonces pues ahí tuvimos una pelea y a eso de la emergencia que me refiero. Pues tengo esta especial relación con esta chica joven, contemporánea con mi edad. Ella es madre, es madre de dos nenes. Entonces, lo malo del asunto no es ni que sea madre ni que sea contemporánea conmigo, sino que yo no quiero estar en esa relación, yo no quiero ser estar en esa relación, la que sea que tengamos el nombre raro, yo quiero cortar. Entonces, cuando tú dices en esa relación, la que sea, ¿podría ser un poco más específico? sí puedo, o sea, sí puedo. Como, como que ella tiene una especie de relación abierta en el sentido de que ella tiene o frecuenta visita de otra persona. Pero digamos muy esporádica esa visita, sino que entonces ella me quiere a mí como su pareja. Ella me quiere a mí como su compañero. Y está dispuesta a luchar por eso. A luchar, insistir en perseverar, en conseguirme a mí como su compañero. Y en este momento, en cierta forma, tú sí eres su compañero también. Pues todavía yo no me llamaría así. Yo no me llamaría su compañero. ¿Y qué tipo de relación tú tienes con ella? Nosotros salimos, ¿verdad? Salimos, yo obviamente visito frecuentemente la casa. Entonces, la casa se comparte con todo el mundo. Visito la casa y compartimos, o sea, en alguna que otra salida afuera. A eso es a lo que yo le llamo relación. Sucede que poner un nombre a eso es bien difícil. ¿Sales con ella como si fueras novio? ¿A eso te refieres? Mm, mm, sí, como parecería. El que ve el asunto, pues, quien lo ve de afuera dice, ah, pues, sí, van novios o con casi novios, algo así. ¿Y cómo lo ve Arnaldo? Lo, lo puedo ver así como quizás que sí parecería noviazgo, pero yo como no quiero estar ahí, pues me niego y me resisto y estoy súper molesto conmigo mismo por no poder decir simplemente no. O sea, no estoy bien conmigo mismo por no poder decir que no. Como que quizá, pues mira, no somos novios, ¿verdad? Pero estás ahí. Esa es mi tribulación. Okay. Eh, ¿Qué impide que Arnaldo pueda decir que no a esas salidas? Miedo a lo que la gente piensa, a cómo opinen de mí después.
o piden darlo después como chamaco cobarde o porque tiene una buena persona ahí. Entonces, pues, ¿verdad? Esto es alguien opinando de nuestro caso. Y entonces ella lo quiere mucho y se aloca por él, se desvive por él. Y él entonces simplemente, o él no quiere. Entonces el miedo a ese pensar, a que opinen de esa manera, es lo que no me deja decir el no. O me dificulta decir que no. Eh, Háblame un poco más de eso porque veo como diferentes ángulos del asunto, pero me gustaría que me abundes un poco más. Realmente ella es madre y el asunto de los nenes, pues me da mucho miedo. O sea, ella tiene unos nenes de 2 y 3 años. Entonces, a ella, o como decimos nosotros, obligado que le gustaría tener un niño. Yo no tengo criatura. O sea, ella seguramente le gustaría tener un nene conmigo. Pero a mí me da mucho miedo que los nenes ya hace tiempo que me ven como esa persona. Como, que me está miedo decir como papá. Y entonces, eso es el asunto de los nenes. O sea que tú llevas esta relación hace bastante tiempo con ella. Sí, sí, Okay. ¿Cuánto tiempo? como 2 años. Okay. Entonces, En ese momento, cuando empezaste esa relación, eh, ¿qué motivó que esa relación empezara? eh, como todo empieza al inicio, todo pareciera como si yo la conociera, compartía con ella en algún tiempito y luego seguíamos por ahí, cada cual seguía con su vida. Como yo sabía que ella yo pensé que ella no quería, como uno dice, sentar cabeza. Yo pensé que ella no quería establecerse, por más que fuera madre ella. Pero de igual manera yo. Y entonces, desde ese principio, primeros 2 meses, se ha seguido aplazando, o yo he seguido como que dándole tiempo al tiempo. O sea, inicialmente tú viste esta relación como algo pasajero. Sí, 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 sí. Sí, Entendías que no iba a ser una relación duradera. entendía que no iba a ser, ni lo quería, y así lo entendía. ¿Y qué ha pasado? Que se ha tornado en una relación más duradera. Pues el compromiso, no solamente que los nenes hayan crecido, sino como que el compromiso, como una satisfacción cuando uno dice, wow, pues tienes tiempo aquí te tratan bien, eres parte de la familia, eres un miembro de la familia, aquí se te quiere. Entonces uno como que, cuando uno se va, se distancia, que se pone a pensar, uno dice, wow, ahí te están esperando, ahí te quieren al otro día. Claro, te quieren como el papá, como el padrastro, como la pareja de la persona, pero a uno lo que pienso que hace que se mantenga es el querer. Ese pensamiento que me llega de que ahí te quieren, o sea, ahí te quieren. ¿Quiénes son los que te quieren aparte de ella? Aparte de la muchacha. Sí, su hermana, su mamá, su abuela. Su abuela es, o sea, conmigo, oh, brutal. Y lo menciono a la abuela porque vive allí, vive allí, y la mamá vive con ella, o sea, eh, viven en residencial, pero es residencial, son casas súper al lado. Entonces, como que cuando estoy solo pienso hasta no en ella, en esas personas diciéndome, "Mira, mañana nos vemos, te espero". ¿Cuán importante para ti es que personas como ellos te quieran? Eso es la razón de vivir. Me parece como que la razón de vivir, que alguien, no alguien nada más como usted dijo,
que hay personas como esas me quieran. Y yo escucho el te extraño, el te quiero, el me hace falta, el es súper importante, de verdad. Es súper importante. Además de esta familia que verdad te acepta, te quiere, te reconoce, ¿hay alguna otra familia o alguna otras personas que también te demuestren ese amor? Wow. Eh, no es lo mismo. No es lo mismo, al parecer. Yo encontré ahí algo eh, que uno no, que uno no, que no encontré en otro momento. O no he encontrado. Al parecer encontré ahí un te quiero distinto al de otra familia, como te dije. Si hay una familia en mí que me no es como ellos. Entonces, Que ni aun tu propia familia es como ellos. no, 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 no. O sea, no. ¿Cuál es la diferencia? No me había puesto a pensar la diferencia, o sea, me resulta como que ahora que hablo con usted sí hay diferencia, como que wow, contra, pero ¿cuál es la diferencia? Pues no me había puesto, pienso que es más constante, o que es constante lo de ellos. La familia esta, vamos a decir tu familia adoptiva, la Sí, familia de la muchacha. así mismo me llaman, Ok. así mismo ellos lo llaman, qué casualidad. ¿Que tú eres qué? Familia adoptiva, El hijo adoptivo. sí, Ok. así mismo. ¿No crees que valdría la pena un poquito, verdad? Revisar un poquito cuál es la diferencia entre esos dos, entre la forma en que tú te sientes recibido o acogido en la familia de esta joven y la forma en que te sientes acogido o recibido en la tuya. Insisto, no lo había visto de esa manera, pero sí me parece que puede tener que ver en este regulo que estoy pensando. Esa diferencia pienso que sí puede tener algo que ver. So, sí, como estoy al principio, rebuscar o pensar en esto. Okay. Me suena- Es algo que puedes Sí, contemplar. sí, sí. Okay. ¿Cómo se ve a Arnaldo en el futuro? O sea, para empezar yo quiero ser papá. O sea, Okay. y ella pues tiene sus dos nenes y ya está, ¿verdad?, operada. Uh-huh. Eso es un asunto que cuando la familia me dice, ¿verdad?, te extrañamos, ¿sabes? Hace días que no vienes, pues eh, al ir allá me respira aquí. No puede ser papá ahí, porque ya los nenes están, ya es madre, Uh-huh. ya no. Entonces me veo en un futuro con una pareja, pero siendo papá. Y en este momento, eh, ¿no sientes que estás llevando a cabo ese rol con los niños? O No, sea, no te sientes papá de esos ah, niños. no. A pesar de que pienso que ellos me están viendo así. Okay. Y es ¿verdad?, medio raro eso de que ellos sí me estén viendo, pero yo no los estoy viendo así. Sí, uno tiene afecto, emoción, Uh-huh. sentimiento, pero ese nombre, ¿verdad? No, el nombre del rol, pues no, de mi parte no. Ni suena raro, me da, wow, pero no, de mi parte no. Porque me imagino los hijos biológicos en un Uh-huh. futuro, como te digo. O sea, en ese sentido, esta relación es bonita, tienes mucho amor y recibes mucha aceptación por parte de las personas, ¿verdad? De ella y de sus familiares. Sí, Eh,
pero no llenas el rol de padre. En esa interacción no sientes No. el rol de padre. No. Okay. ¿Qué más sucede ahí? Suceden más cosas. Ujú. Sucede que en un momento, en principio, con esa aceptación o con ese acercamiento a Dios tan lindo, pues me sentí parte. Pero una vez va pasando el tiempo, pues en este caso los largos meses que han pasado ya, años, la cosa ahí se ve igual. Y yo descubrí otros planes. Explícame. Planes de ser, de estudiar y acabar el estudio y trabajar y las cosas ahí son como que las mismas. La situación es la misma. La situación es la misma. No, como que no hay ganas de cambiar nada de lo que fue ayer. Mañana va a ser igual. Y yo no. En mi caso, solito descubrí que no. Descubrí que yo quiero cambiar, lo que le llama superarse, pasarle donde estuviste y aumentar. Déjame ver si te estoy entendiendo correctamente. O sea, no percibes eso en ella, ni percibes eso en las circunstancias en que ella está. En todo su entorno es repetido uno y otro día. Ok. Y Arnaldo no se vislumbra de esa forma. No, para nada. Para nada. Desde los primeros momentos en que vi que se quedaba igual, en que pasaban las semanas y no cambiaba su trabajo, escalares, yo ya ahí comenzaron mis choques en la mente. De que hay unas partes de querer emoción y afecto, pero hay otras partes que dices, pero esto es lo mismo. Esto va a ser lo mismo. Y tiré la mirada al horizonte así del mañana y dije, esto va a ser lo mismo en 1, 2, 3, 4 años más y no me veo así igualito. Y te asusta pensar que va a ser lo mismo. Me da miedo, me aterra pensar que voy a hacer lo mismo, que voy a tener el mismo carro, la, la misma ropa, como que me aterra, de verdad que sí. Incluso vivir en el mismo lugar, porque si ellos están ahí, pero se les va a hacer difícil salir, eh, por el tiempo que llevan viviendo ahí, entonces como uno está, digamos, apegado, uno está con esas raíces ahí, se hace difícil cortarlas. Pues yo no vengo de ahí. A mí no me veo así de repetido. Eso sí me da miedo. Me da miedo. Me asusta, como te digo. También te oigo diciendo que ese susto está ahí y esa angustia está ahí. Porque te da angustia ese temor. Pero aún hay algo que no te deja despegarte. ¿Y qué es ese algo? Hacerla sentir mal. Hacerla sentir mal. Que las ganas que yo tengo de irme y decir, mira, hasta aquí se acabó, de verdad. Esas ganas se quedan en mi mente. No, no va más allá. Hacerla sentir mal es lo que no me deja por ahora. Por eso vine a buscar ayuda. Pienso que se puede. Montones de personas lo hacen. ¿Por qué tú no puedes? No la quiero hacer sentir mal. ¿Cuánto tú la quieres?
logro contestar eso. Quiero bastante. Quiero bastante. Pero no me veo en lado de ella. O sea que estás en una lucha entre lo que tu razón te dice y lo que tu emoción te dice. Sí. Algo así. Mi razón me dice, no, no vas a volver. Mi razón me insiste, no vas a volver, no hay manera que vuelva. Y entonces, el hambre de emoción, la sed del afecto me lleva a tomar ahí. El deseo de ser querido. Que es natural. Que es natural. ¿Esta es la primera vez que te sientes tan querido? Sí, de verdad que, o sea, de parte de tan aceptado, me diría. Sí, me siento aceptado, sin indiferente a mi familia. Ya yo creo que ahora acabo de encontrar una diferencia entre mi familia y la aceptación. No hay ningún, por lo menos hasta el momento no he visto ningún huequito de juicio de por qué. Pero por ahí puedo decir que nunca. No sé dónde caen eso, si cae la razón o la emoción. Ese de pensar de que, wow, nunca me habían dejado ser así libre o sin tanta pelea. Sí, posiblemente tú eres para ellos una persona bien importante. Tú significas para ellos una esperanza. Pero ellos para ti, pues, son algo muy lindo. Pero quizás no los has visto como el futuro todavía. No. No, quizás no. Si tú te proyectaras a 5 años a partir de ahora, ¿cómo tú serías que fuera tu vida? ¿Qué desearías? Pues eso sí la puedo contestar porque lo he visto. Ha sido un pensamiento que he tenido con esto de me imagino que me fui, que no soy parte de esa familia. Que le agradezco y tengo los recuerdos, pero en 5 años no se fue. O sea, ya él pasó. ¿Y qué más pasaría con Arnaldo, aparte de haberse ido? Pues como digo yo, puertorriqueño clásico, trabajando, pagando el carro, buscando el apartamento que quiero, o sea, el apartamento que quiero. Sí me veo, pero con el recuerdo nada más de que los conocí o estuve por ahí. Mientras más pase el tiempo, más uno se compromete con la familia, ¿verdad? ¿Y estaría Arnaldo solo o estaría con alguien? Bueno, si es en mi imaginación, me imagino con alguien, realmente. Porque tengo ¿Cómo sería esa persona? tengo esos valores de familia. Wow, como la persona ¿Con quién estarías dentro de 5 años? que sea como que afín con mis intereses. Que los intereses vayan en sintonía. Me interesa tener familia. ¿A ti te interesa tener familia? Pues sí, pues qué bueno. Me interesa vivir más o menos en este lugar. A ti también, pues qué chévere. Así lo veo. No como un niño en 5 años, pero sí, sí como una persona. Con una persona, con un trabajo, Ujú. una profesión. Sí. Pagando el Ok. carro, el apartamento. Ok. Eh,
¿Qué papel jugaría tu familia de origen en ese entonces contigo? O sea, ¿dónde estarían tu mamá, tu papá, tus hermanos Ay, en ese cuadro? distante no en, hombre, no en, eh, No en distancia física. exacto, Ajá. exacto, sino ustedes por allá y nosotros por acá. Como que por más consanguíneo que seamos, pues, como que una libertad en la decisión. Si en la fiesta de Navidad se irá, si en el cumpleaños se puede ir y compartir y hasta celebrar. Pero que pero que las decisiones rapiditas del día a día, de la semana en semana, no. Okay. No. No necesitas verlos a ellos tan a menudo. No. Mm-mm. De verdad que no. Y esa persona con quien tú quisieras compartir tu vida dentro de 5 años, ¿cómo debería ser? Como debería ser, Como persona. con persona, Ujú. voy a decir ahorita, con los valores, que tenga valores eh, Familiares familiares, sí, y qué más. eh, que trabaje. Ujú. Y más en específico que tenga su autonomía. Ujú. El círculo familiar que no esté tan encima de ella, como quizás mi caso que insisten, como quizás el caso de esta persona que su abuela, su tía, la mamá, la hermana, Ujú. están todos ahí. Pero, Tú quisieras una relación con una pareja que fuera más independiente. sí, totalmente, efectivamente, Ok, que ella tenga su libertad. ok, Que se una a mí, pero no que una a la familia o en cierta manera. ok. O sea que, Me importa mucho. deja ver si te voy siguiendo. O sea, que entonces en la familia en que estás ahora, el sentirte acogido, el sentirte valorado, el sentirte apreciado, es algo muy bueno, algo que tú, para ti es importante. Ujú. Pero a la larga, si la relación continuara, tú no querrías tanta cercanía. No, Eso es lo que me estás diciendo. sí, exactamente. Y exactamente. Uno como que no niega ese cariño, pero esa cercanía no es la, no es la que estoy buscando. No es la que buscaba ni no es la que voy a querer. No es la que voy a querer. Que esa parte entonces, aunque te llena en este momento, Exacto, no es lo que tú vislumbras para el futuro. exactamente. Eso no es lo que yo vislumbro para el futuro. ¿Ok? Y en términos de tu novia, de la persona que tienes ahora, ¿cuán independiente es ella? Como le digo, es como si fuera una familia grande porque ella es madre, pero la mamá de ella también es madre de sus nenes. La abuela de ella también es madre de los nenes. La hermana de ella también es madre de los nenes. Entonces, eh, todo el mundo sabe todo. Ujú. Eh, Así que entonces no, yo no veo esa independencia. Yo en lo personal no veo esa independencia. Okay. Porque no es nada más vivir en el mismo lugar. No me refiero a otras cosas como el ejemplo que di, que todo el mundo es madre, todas ya son madres de los nenes. O sea, una los regaña, otra los regaña, entonces ¿quién los está regañando de verdad? ¿La mamá? Yo no, ¿Y no qué lo papel escojo. juegas tú ahí? Como si él, como si el único varón, que realmente Ujú. si el único varón, pues por definición caigo o estoy como el papá. O sea, los nenes en su inocencia eh, se corren, te tiran, como que te necesitan y no pues reacciona a eso. So,
yo puedo evitarlo. Me pelea en mi mente de que no, yo no quiero ser papá. Pero como si te empujaran a eso. O sea, Tú no quieres ser el papá, pero tampoco quieres decepcionar a los niños. exactamente. Exactamente. ¿Cómo era el papá de Arnaldo, con Arnaldo? Yo realmente desde los 3 años, mis papás están divorciados, so, mi mamá me buscaba los fines de semana. Me buscaba los fines de semana y íbamos a jugar maquinitas. Entonces tengo muchos recuerdos de jugar maquinitas con mi papá. Los fines de semana, más nada. No me llevó a jugar de pelota, yo no estuve en el partido, no fui parte del equipo de básquet ni nada así. Yo jugué maquinitas con mi papá, más nada. So, no tengo muchos recuerdos de mi papá yo tirándome encima, no, eso no. No hubo mucho apego. No. Todo era obligatorio, todo era obligado. Que me buscara era obligado, pero no era que yo quería o que yo me le tirara encima. Como que ¿Y con tu mamá? mejor la cosa, mejor. Explícame. Más comunicación. Bueno, a pesar de que tampoco viví con ella todo, porque ya yo desde mis 12 años vivo con mis abuelos maternos, pero más comunicación. Bendición, mami. O sea, quizá no le digo un te quiero, pero un te amo, así como que te amo, pero puedo demostrarlo. Puedo demostrarlo. Y no avergüenza hablarle a mi mamá cuando la menciono. Cuando no sé. Déjame decirle la mamá de Arnaldo. O sea, como que no. O sea, me siento bien. Si tú tuvieras todas las posibilidades del mundo de volver atrás y hacer de tu papá y tu mamá una familia diferente, ¿cómo te hubiera gustado que fuera? Te dice como si yo los mandara a ellos. Como si tú hubieras podido tener con ellos una relación diferente, ¿cómo te hubiera gustado que fuera? Wow. Pues realmente no le tengo ñoña a mi papá. Él hizo lo que hizo y pues, yo no le tengo resentimiento, ¿verdad? No tengo rencor. Pero para contestar la pregunta de cómo me gustaría, pues me hubiese gustado que fuese como que otras familias que he visto. Obviamente están juntos y comparten un montón. Se comunican. O sea, no todo es color de rosa. Hay problemas, hay peleas, discusiones, decisiones, pero la cosa no es obligatoria, así de que no vine a buscar a los nenes en 2 meses, ¿no? Eso sí, creo que me hubiese gustado que fuese como esas otras familias que he visto. Quizás un poco como la familia que tiene esta muchacha. Un poco en cuanto al que no juzgan, aunque al que se comparten, porque comparten mucho, comparten la responsabilidad y todo, pero en cuanto a eso, sí, eso está chévere, no hay juicio, hay más comunicación en esa parte nada más. Pero no es que esta familia es mi ejemplo, es mi modelo, ni es mi trofeo, no. Ok, pues muy bien. Pues fíjate, Arnaldo, por lo que te estoy oyendo, pues obviamente te agradezco mucho tu sinceridad, porque me parece que para hacer una primera vez tú has sido muy sincero, muy espontáneo y eso lo agradezco y lo valoro porque eso hace que el trabajo pues terapéutico sea más profundo. Pues fíjate, parte de lo que yo te oigo diciendo es que tú tienes esta relación con esta joven, esta mujer que tiene 2 niños y que ya la llevas por 2 años
y que en esta relación pues tú ganas una familia, tú ganas el ser acogido, ser recibido como tú eres, sin que te juzguen en esa casa, que ganas el cariño y el amor de ella, el que los dos niños te reciban, ¿verdad?, como un papá, pero por otro lado también pues sientes que es una familia que es distinta a la familia que a ti te gustaría tener o a la familia que tú estás acostumbrado a haber tenido, y te preguntas si es la familia que tú quieres mantener, porque hay varias cosas que te oigo diciendo como que te lo hacen dudar. Una, que todavía tú no te sientes padre de esos niños, a pesar de que te sientes bien con ellos y los quieres, pero como que no sientes que ellos son tus hijos. Dos, pues sientes que la relación entre la joven, tu novia, y esta familia de origen de ella, es demasiado, hay demasiado apego, sí, para tu gusto, para la forma en que tú ves las cosas. En cierta forma, te oí también diciéndolo como que te sientes un poco atrapado en la relación, porque el cariño y el afecto de ellos te hacen sentir incómodo si tú te separas de ellos, pero por otra parte no es lo suficiente como para tú estar seguro que es el compromiso que tú quieres hacer. Exacto. Me parece que los cuestionamientos que te están haciendo son cuestionamientos muy importantes y cuestionamientos muy maduros, y que tendríamos que hablar de ellos un poco más. Así que necesitamos entonces volvernos a reunir. Si tú estuvieras dispuesto, ¿estarías dispuesto a volvernos a reunir? En otra cita. Sí. Sí. Porque me parece que tendríamos que trabajar un poquito más esta exploración, para que tú de alguna forma reflexiones más y puedas tomar una decisión que sea buena para ti. Pero creo que tienes un buen empezar, creo que tienes un excelente empezar, y es que ya de por sí tú estás analizando y estás reflexionando sobre esto, y lo estás haciendo de una forma honesta y responsable. Así que eso me parece a mí que nos va a ayudar mucho. ¿Qué tal entonces si nos volvemos a reunir la semana que viene y seguimos dialogando sobre esto? ¿Qué tú piensas? Me parece bien. ¿Y tú crees que esto es lo que tú estabas esperando? Yo quiero tomar una decisión ya. Ok, ¿y esto es lo que tú estabas esperando, que pasara en un proceso de ayuda? Por lo menos me fue, pienso que me fue bien, pienso que o sea, que mientras hablábamos pude pensar, Qué bueno que te sentiste que habías podido reflexionar en esta entrevista. Me alegro que eso haya podido pasar. Hay una cosa, Arnaldo, que te sentí un poquito como nervioso. ¿De qué forma la entrevista contribuyó de alguna forma a esto? La entrevista no, o sea, la entrevista me ha ayudado me ha ayudado mucho. Me he sentido en confianza al decir esto. Como como no se lo había compartido a nadie con esta profundidad, pues entonces es como que nuevo para mí. Yo no sé todavía cómo definir si la entrevista fue buena o mala. Esto es nuevo para mí. Pero reaccionando al momento, pienso que sí, que ha sido bueno. Okay. ¿Es la primera vez que tú estás en consejería? Sí. Okay. O sea que esto es nuevo para ti. Totalmente nuevo. Sí, hay momentos donde uno está en un proceso de consejería y quizás a lo mejor habla de cosas que a uno como que de alguna forma le
o incomodan o causan un poco de tensión, y entonces puede que uno sienta un poquito de incomodidad en un momento dado al hacerlo, al hablarlo, pero no necesariamente quiere decir que el proceso va a ser en todo momento incómodo. Es que hay momentos donde uno está hablando de cosas que son más sensitivas para uno. Yo le he podido comentar esto a una que otra persona, ¿verdad? A un otro amigo, con un pana, pero es bien cortito. No ha tenido, jamás y nunca ha tenido, ni esto ni ninguna otra historia ha tenido como que todo este tiempo que hemos hablado, todo como que ha sido constante. O sea, si hablo con un pana, siempre uno se interrumpe. O el pana se interrumpe porque salió otra cuestión, como que, pues chécate esto, otro. Y uno dice, pero no estábamos hablando. O hasta yo mismo puedo distraerme por otra cosa. Okay. So, por eso también es nuevo para mí. Sí, que es la primera vez que tú lo hablas así como más ampliamente. Sí. Ok, quizás más profundamente. Ok, pues no hay ningún problema. O sea, yo creo que en este proceso es importante que tú sientas la comodidad de que si en algún momento hubiera una situación donde tú tienes alguna reacción fuerte, ¿verdad? Al proceso según se va llevando, que me lo dejes saber, porque obviamente la intención no es causar más ansiedad de lo necesario o más tensión de lo necesario. Sin embargo, pues es bueno que tengas la confianza de traérmelo para yo pues poder evaluar la situación en el momento. Okay. Gracias por decírmelo. Pues fíjate, Arnaldo, yo lo que yo he podido escuchar de lo que hemos venido hablando es que como que quizás una de las metas, si fuéramos a seguir trabajando juntos, tú dijiste que sí estarías dispuesto, pero vamos a hablar un poquito más en detalle de qué implica el proceso de consejería para estar seguros que eso es lo que tú quieres hacer. Okay. Si fuéramos a trabajar en un proceso de consejería, que posiblemente lo que yo pienso que quizás con 4 o 5 sesiones que tuviéramos ya es suficiente, porque me parece a mí que cuando tú llegaste a este proceso, ya tú habías hecho bastante reflexión sobre este asunto. Por eso me parece, y quiero cotejarlo contigo, que quizás la meta principal de este proceso en este momento no sería tanto si tomar o no la decisión de romper la relación, porque según yo lo he percibido, esto es algo que tú lo quisieras hacer hace tiempo, sino es más bien cómo yo puedo ayudarte a que tú te fortalezcas para que puedas sentirte, yo no sé si cómodo, pero por lo menos fortalecido y atreverte a tomar la decisión. Sí. Porque obviamente no es una decisión que es fácil para ti. Eso te da sentido, te da la impresión de que eso podría ser una buena meta, ayudarte a fortalecerte para que puedas tomar la decisión de romper la relación. Sí, obviamente, yo llevo pensando esto de hace tiempo, esto no es de la semana pasada ni de la pelea que hubo. Realmente esto no salió de la pelea, como que esto lleva tiempo. Así que sí pienso que tengo miedo a tomar la decisión, a llevarla a cabo. No sé cuál sea la manera, si es decirlo, si es cortar en seco. Eso sí me hace lógica. Okay. El querer fortalecer, sentirme fuerte para tomar la decisión. Okay. ¿Qué tal te parece eso de que pues nos reuniéramos quizás, vamos a decir, 4 sesiones más y trabajáramos en esa dirección? De fortalecerte para que puedas entonces terminar la relación. Sí, o sea, en este lugar, sí, me parece que sí. O sea, okay. Pues mira, el proceso de consejería, como no has estado antes, es importante pues tener claro qué es lo que conlleva. Pues conlleva que tú vas a venir quizás una vez por semana, por espacio de 1 hora, al proceso de ayuda. Si usualmente pues tú vas a coordinar con la secretaria la cita, de modo que tú vienes pues a la hora que te conviene, pero siempre vamos a hacer la cita de antemano. Y entonces si por alguna razón tú no puedes venir
que te surja algo, o te enfermes, algo suceda, pues yo te agradecería que lo notifiques lo más rápido que puedas, por el hecho de que siempre tenemos personas a cada hora. Y si yo sé que no vas a venir, pues es posible que a lo mejor si otra persona necesita más tiempo, yo se lo pueda dar, o sencillamente yo sepa y pueda utilizar mi tiempo en otra cosa. Así que si no pudieras advertirlo con antelación, pues lo entendemos, pero si en la medida que pueda, pues te agradecería que nos dejaras saber si no puedes venir. La continuidad del proceso es importante, por lo tanto yo te alentaría a que trates de, si puedes, mantener la continuidad del proceso una vez a la semana, por las semanas que sean necesarias para terminarlo. Por lo menos si no puedes una vez a la semana, pues una vez cada 2 semanas, porque la continuidad es importante para poder entonces que el proceso sea un proceso de crecimiento y un proceso de ayuda. ¿Qué te parece una vez a la semana? Sí, o sea, a partir de hoy, como que esa próxima vez que venga una semana. Ajá. Sí, realmente sí, yo puedo tener como que prisa por tomar esa decisión, pero si he tomado tanto tiempo pensando en el asunto, pues una semana más o menos no va a ser tan exacto, es normal. No sé, a mí me parece normal esa semana. Ok. Así que entonces, la otra cosa que es importante es que pues hay unas expectativas que uno siempre tiene sobre el proceso, ¿verdad? El consejero tiene unas expectativas, el consumidor o cliente tiene también sus expectativas. En términos míos, yo lo que esperaría es que tú, ¿verdad?, seas tan sincero y tan espontáneo como lo has sido en el día de hoy. Yo creo que tú has estado, ¿verdad?, trayendo tu situación de una forma muy auténtica y muy sincera, y eso ayuda a que podamos entonces trabajar a mayor profundidad y que podamos trabajar, pues, quizás hasta, ¿verdad?, más rápidamente. Como tú dijiste, quizás la rapidez no es la clave para la toma de decisiones, pero la profundidad sí. Y la espontaneidad ayuda mucho a lograrlo. Así que yo esperaría, ¿verdad?, que tú usualmente me hables con naturalidad de las cosas que te preocupan. Hay veces que puede que que haya otras cosas adicionales a esta que tú quieras traer, y eso es también válido, porque hay veces que uno no tiene solamente una situación que le preocupa, hay veces que uno tiene más situaciones y podemos ir redefiniendo metas, ¿verdad? Podemos ir trabajando también otros aspectos, pero en este momento, si vamos a hacer unas intervenciones de corto plazo, pues nuestro propósito principal sería trabajar con esta decisión, con implantar esta decisión que tú pareces estar contemplando. Sí, con llevarla a llevarla a cabo. Sí. Exacto. Entonces, básicamente es eso. ¿Habría alguna expectativa que tú tendrías del proceso? Sí, que la expectativa o lo que puedo esperar es que atreverme a decirlo, y que una vez lo haya hecho, o como dijimos ahora, como llevarlo a cabo, pues que salga bien. Claro. Esa sería mi expectativa. En algún momento dado podría que, dependiendo, ¿verdad?, cómo evolucionen las cosas, si tú quisieras que ella viniera a la sesión y facilitáramos un diálogo, eso también es posible. Pero eso no vamos a tomar decisiones en este momento. Vamos a ir trabajando para ver en qué dirección esto va. Preliminarmente estamos pensando que vamos a trabajar con fortalecerte para que puedas romper la relación. Preliminarmente. Si surgen otras cosas, pues vamos a reevaluar esa meta. ¿Ok? Pues entonces está muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es que después que tú salgas de aquí, entonces pasas por donde la secretaria para que puedas coordinar la cita de la semana que viene. ¿Está bien? Pues encantada. Gracias. Que tengas un buen día. Voy a hacer algunos comentarios sobre la entrevista inicial que acabamos de ver. Me refiero a la entrevista con Arnaldo. Como puede observarse en la misma, inicialmente se establecieron los límites de la confidencialidad y se estableció un tiempo aproximado para esa primera interacción. Luego de lo anterior, se comenzó propiamente la entrevista.
la cual transcurrió en 3 fases. Primeramente se observó la fase del establecimiento de la relación, luego la exploración y finalmente el cierre y planeo. Quiero comentar algo sobre cada una de esas fases. En la primera fase, donde se comenzó a establecer la relación y se creó un clima de respeto, aceptación y empatía, la consejera utilizó para lograrlo las técnicas de atención física, aclaración, pregunta abierta y parafraseo. Arnaldo se veía un poco tenso o nervioso al comenzar su exposición, así que la consejera manejó esa tensión utilizando técnicas que le ayudaran a hablar con amplitud o espontaneidad, sin sentirse evaluado o juzgado. Esto ayudó a que el cliente percibiera que estaba siendo comprendido desde su propio marco de referencia. En la segunda fase, en la exploración, la consejera trató de comprender algunos de los elementos asociados al problema y facilitó que Arnaldo reflexionara sobre el mismo y comenzara su proceso de autoexploración. La consejera entonces utilizó las técnicas de pregunta abierta y cerrada, clarificación, parafraseo, reflejo de sentimientos, interpretación y resumen. Aun cuando desde la primera fase de la entrevista estuvo claro que Arnaldo se sentía acogido, apreciado y valorado por la familia de su pareja, esto parecía hacerle sentir bien y probablemente lo motivaba a mantenerse en la relación. Al referirse a esto se observó cierta ansiedad en Arnaldo, por lo cual la consejera dio oportunidad para que la exploración fuera menos directa y él mismo pudiera llegar a comprender cuán importante era el elemento afectivo en su dificultad para tomar la acción de romper la relación. En esta fase hubo momentos importantes para la profundización del problema. Por ejemplo, cuando la consejera le dice, o sea, que tú estás en una lucha entre lo que dice tu razón y lo que dice tu emoción. Después de esa intervención, él pudo hablar sobre el dilema de querer a su pareja, pero no desear para su futuro el tipo de vida que ella y su familia tienen. Una vez que la exploración fue bastante amplia para una entrevista inicial y se entró en aspectos de la familia de origen de Arnaldo que iban más allá de lo inicialmente planteado por el cliente, y habiendo transcurrido el tiempo previsto para la intervención, la consejera entonces decide utilizar la técnica de resumen como inicio de la tercera fase de la entrevista, es decir, del cierre y planeo. Al resumir los tópicos medulares de la entrevista y las reflexiones del entrevistado durante la misma, la consejera le da cierre a lo explorado hasta ese momento. Además, se le provee refuerzo positivo a Arnaldo por la forma en que colaboró con el proceso y su decisión de buscar ayuda. Se le comunica esperanza y se le pregunta sobre sus expectativas como cliente. Se aclaran las expectativas del profesional de ayuda y el modo en que el servicio sería provisto. La consejera además formuló una meta preliminar para trabajar con el problema presentado y se verificó con Arnaldo si él coincidía con esa meta de consejería. Finalmente se le solicitó al cliente que se dirigiera a la secretaria para acordar su próxima cita. Con esta reflexión damos por terminado la grabación educativa y esperamos que haya sido de beneficio para ustedes.